El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:47 ahora en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los aportes, gracias por los mensajes, gracias por las críticas, gracias por compartir y por no compartir los comentarios de este modesto periodista que siempre está tratando pues de leer de alguna manera. Puedo estar equivocado o no, pero trato de argumentar siempre las posiciones en torno a lo que justamente he señalado, que no termina siendo de ninguna manera la verdad absoluta, sino apenas una opinión de quien les habla y es parte del ejercicio propio de la libertad de expresión. La libertad de expresión que defendemos irrestrictamente en este espacio de noticias. ¿Lo tenemos ya, Andrés Arauz? Ok. Vamos a generar un contacto mediante la vía del Skype, la videoconferencia con Andrés Arauz. Andrés Arauz, un especialista en materia económica, exministro de Estado, se enlaza con este espacio de noticias para hablar de un tema del que no se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero que genera preocupación y que tiene que ver con el posible retorno de los tratados bilaterales de inversiones, los denominados TBI. Sobre los tratados bilaterales hay que recordar que a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi en octubre del 2008, comenzó un proceso en la función legislativa, proceso de aproximadamente 9 años en la función legislativa, para denunciar la mayoría de esos tratados bilaterales de inversiones, justamente porque iban en contraposición a lo que señalaba la Constitución. Hoy hay una preocupación respecto del retorno de los denominados TBI. Le traslado esa inquietud a Andrés Arauz, a quien no tenemos ya con nosotros. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido, buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía sobre este tema tan importante. Gracias por la gentileza. A ver, pongamos en contexto para conocimiento nuestro y a través nuestro de nuestro público. ¿Qué son los TBI? Bueno, los TBI son básicamente acuerdos que lo firman los estados entre ellos, pero básicamente son para otorgar lo que llamo privilegios e impunidad a las transnacionales de uno de esos países. Generalmente se firman entre un país rico y un país en vías de desarrollo, supuestamente para garantizar y proteger las inversiones del país rico en el país pobre. Ahora, ¿qué implica esa protección? Fundamentalmente otorga garantías de lo que llaman prohibición de la expropiación directa e indirecta, y ahí quisiera topar un poquito más el tema, pero le da el privilegio que no tiene ningún inversionista nacional, que no tiene ninguna pequeña empresa, solamente la empresa transnacional, de enjuiciar directamente al Estado si es que no comparte alguna decisión, sea esta regulatoria o sancionatoria, de uno de los estados. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, con la primera presidencia de Tabaré Vázquez, puso una regulación de etiquetado a las cajetillas de cigarrillos para evitar el cáncer en la población uruguaya, y la transnacional Philip Morris, dueña de muchas empresas tabacaleras a nivel mundial, le mete un juicio a Uruguay por lo que llamaron expropiación indirecta de sus ganancias. Entonces ese es un poco un ejemplo clásico de qué conllevan los TBIs. Correcto. ¿Cuántos TBI, estimado Andrés, tenía suscritos el Estado ecuatoriano y cuántos fueron denunciados tras la vigencia de la Constitución de Montecristi? El Ecuador en toda su historia, pero fundamentalmente desde los 90, había firmado 30 TBIs, de los cuales solo 26 entraron en vigencia, 4 nunca fueron ratificados, y esos 26, la totalidad de ellos fueron denunciados al finalizar el gobierno de Rafael Correa en aproximadamente dos o tres olas sucesivas, comenzando desde el 2008, donde se denunciaron aproximadamente 14, que eran con países que habían tenido cero inversión extranjera en el Ecuador, y luego culminaron en el 2017 con algunos países ya quizás de mayor importancia, incluyendo Estados Unidos, España, Italia, Suecia, el Reino Unido, pero también China y Chile, por ejemplo, dentro de la región.
Acá me dicen que en el gobierno de Sixto Durán Ballén fue en el que con mayor fuerza se firmaron los TBIs. ¿Usted puede confirmar aquello? Sí, efectivamente, fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén donde se retomaron estos TBIs en un proceso que además fue un fenómeno mundial. De hecho, se llamaban bodas masivas, le apodaban a este proceso, porque se juntaban en Nueva York los embajadores en unas fiestas, realmente, y no quiero ser peyorativo en esto, en unas fiestas de cóctel, y realizaban unas firmas de TBIs entre varios países con la meta de llegar a 100 TBIs por día, etcétera. Por ejemplo, en esa ocasión el Ecuador llegó a firmar TBIs con El Salvador, con Paraguay, hasta con Cuba, digamos, en donde no hubo realmente ningún objetivo de atracción de inversión extranjera, y fue en esa época donde se hacían estas bodas masivas, ¿no? Donde los países simplemente se sentaban a firmar TBIs. Muy bien. Quería poner en contexto justamente aquello sobre el significado de los TBIs y lo que dice la historia reciente en torno a la acción de los gobiernos de turno para firmar estos tratados bilaterales de inversiones. ¿Por qué hoy hay preocupaciones sobre los TBIs, Andrés Arauz? Mira, el principal objetivo que tiene actualmente el gobierno para retomar los TBIs es para blindar las privatizaciones que tienen contempladas a lo largo de este año 2020. Se acaba el tiempo al gobierno, no ha logrado todavía algunas de las privatizaciones, porque parte de lo que requieren tanto las transnacionales como los grupos locales que se aprestan a beneficiarse de las privatizaciones a través de operaciones offshore con supuesta inversión extranjera, pero que realmente son fondos de ellos mismos a través de empresas en el exterior, es los tratados bilaterales de inversión. Porque lamentablemente estas privatizaciones se acercan más a un negociado que a un buen negocio para el Ecuador. Y es posible que con el retorno de un gobierno progresista tan pronto como el próximo año, pero incluso podría ser después, que quiera revertir estas privatizaciones, con los TBIs tienen garantizado esa impunidad y esos privilegios para enjuiciar al Estado ecuatoriano y exigir indemnizaciones multimillonarias en caso de que se reviertan estas privatizaciones. Entonces, realmente los TBIs son los habilitantes de las privatizaciones que se aspiran a concluir en el 2020, incluyendo Sopladora, el Banco del Pacífico, la CNT y otros que están en proceso y al apuro queriendo hacerlo a lo largo de este año. Y para poder hacer eso, como está tajantemente prohibido por la Constitución ecuatoriana en más de 18 sentencias de la Corte Constitucional, resoluciones de la Asamblea, decretos y comunicaciones del derecho internacional, ahora buscan una reinterpretación de la Constitución a través de la Corte Constitucional. La Asamblea mandó un pedido a propuesta de la legisladora, por cierto, bastante deslegitimada, Karina Arteaga, manda una propuesta a la Corte Constitucional con apenas 57 votos, cuando la mayoría en la Asamblea son 70, y aspira a que la Corte Constitucional lo procese. La Corte le tuvo detenido el proceso desde julio del año 2018 y lo ha empezado a reactivar hace pocas semanas. Entonces, en este sentido, ha habido la alerta de que justamente para cumplir con los programas de privatización que están en el FMI y las ambiciones de ciertos grupos económicos cercanos al gobierno, han apurado esta intención de reinterpretación. Hay una alerta que había sido generada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales que presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional. Hay una comunicación que se hizo extensiva al presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, el pasado 13 de febrero del 2019, y que dice: el 16 de agosto del 2019, el Tribunal de la Sala de Admisión, conformado por usted, doctor Hernán Salgado, la jurista Carmen Corral Ponce y la jurista Daniela Salazar Marín, admitió a trámite la acción de interpretación presentada por Elizabeth Cabezas Guerrero con base en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del 28 de junio del 2018, en la que se decidió solicitar a la Corte Constitucional la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución,
En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentamos este amicus curiae. Entiendo que usted forma parte justamente de este pedido, ¿verdad, doctor Arauz? Sí, Fabricio, efectivamente hemos colaborado con el CEDES en este planteamiento, pero también he ingresado yo, por mis propios derechos, otro amicus curiae junto con el asambleísta alterno Luis Fernando Molina, quien justamente se encuentra aquí también asilado en la Ciudad de México, y ha habido un amicus curiae también de la profesora en Derecho de la Universidad de Columbia, Catarina Pistor, y se espera que ingresen más amicus curiae a lo largo de esta semana también, incluyendo uno de el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, porque ha habido bastante preocupación no solo en el Ecuador, sino en el mundo. La tendencia de luchar, de ir saliendo de los TBIs no es solo del Ecuador, ha ocurrido en Indonesia, en Bolivia, en India, en Sudáfrica, en Noruega, inclusive en la misma Unión Europea. Entonces, realmente si es que decidimos volver a los TBIs por esta acción de reinterpretación de la Corte Constitucional, sería casi un contrasentido histórico cuando ya el mundo se ha dado cuenta de lo absurdo de este sistema. Pero sí, efectivamente, a través de estos amicus curiae, que significan documentos de apoyo para que la Corte pueda razonar, pueda sustentar mejor su decisión, en nuestro aporte obviamente es de evitar que se reinterprete el artículo 422, hemos presentado. Hay que tomar en cuenta que también el gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio de Industrias y Producción, también presentó un amicus curiae, pero en junio del año pasado, del 2019, argumentando que sí se debe dar paso a los TBIs, lo que demuestra que este pedido no fue, digamos, autónomamente ni de la Asamblea ni de la legisladora Arteaga, sino que se originó desde el propio gobierno nacional, y de hecho en conjunto con algunas de las cámaras de comercio, incluyendo la Cámara de Comercio de Guayaquil, que cuando se propuso esto en el 2018, tuvo el apoyo de la delegada del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Teresa Núquez, hoy jueza constitucional, y por eso en este amicus curiae que he presentado yo hemos pedido la recusación de la jueza Teresa Núquez respecto a este tema, porque no puede ser juez y parte, tanto proponente de la reinterpretación y luego la jueza que decide acatarlo, ¿no? Entonces esperamos que para evitar ese conflicto de interés, la jueza Núquez se excuse y se recuse de este tema. Correcto. Para poner en contexto, decíamos, la presidenta, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el 28 de junio del 2018, le pide a la Corte Constitucional la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 422? Que además tiene 3 incisos, tiene ese artículo, pero habla de la interpretación del primero. No se podrá celebrar, perdón Andrés, no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Le pregunto a Andrés Arauz, esto que acabo de leer, que es lo que dice el primer inciso del 422, ¿amerita interpretarse? ¿Es una norma que tal vez, como dicen los juristas, puede tener oscuridad y requiere una interpretación por parte del único organismo que en el Ecuador está facultado de interpretar la Carta Magna, que es la Corte Constitucional? Mire, la Corte Constitucional ya ha interpretado este artículo en no menos de 18 ocasiones, que ha analizado tratados internacionales con arbitraje y sin arbitraje, y ha sido consistente en su argumentación para decir que efectivamente se prohíben los tratados con arbitraje internacional. Es decir, ya se ha interpretado 18 veces, por eso realmente lo que aspiran es una reinterpretación. Si es que ha habido una consistencia durante 18 veces en la misma dirección, ya no hay realmente mucho margen de interpretación. Lo que están argumentando los abogados de las transnacionales es que esa frasecita que dice controversias contractuales o de índole comercial no incluye a la inversión, ¿ya? Pero efectivamente toda inversión en el Ecuador, sobre todo en los sectores estratégicos, requiere de contratos y son parte del sistema internacional de comercio e inversiones que está definido
en el artículo 416 también de la misma Constitución. Es decir, si es que se lee quizás solo una pequeñísima frase fuera de contexto, se pudiera decir que hay algún margen de interpretación, etcétera. Pero uno, tenemos ya 18 decisiones consistentes de la Corte Constitucional en el mismo sentido. Y segundo, hay que leer la Constitución de manera íntegra. Es más, ni siquiera están leyendo el segundo y el tercer inciso, que por ejemplo el tercer inciso habla de la deuda externa en referencia al primer inciso, y el tercer inciso dice deuda externa que tampoco supuestamente es comercial y contractual. Entonces, ¿cómo así lo menciona el tercer inciso? Es decir, no hay realmente una base para lograr esta reinterpretación, pero ya hemos visto que cuando se busca complacer al capital, lamentablemente se encuentran estas maneras de hacerlo, y por eso es que en varios colectivos ciudadanos, analistas, académicos, nos hemos puesto como tarea socializar y visibilizar esta cuestión con el pueblo ecuatoriano para que la Corte pueda tener mayor rigurosidad en su análisis y evite que esta interpretación pase. Claro, aquí dice controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. ¿El hecho de que diga índole comercial ya implicaría una inversión o no? ¿O no se entiende así? Sí, mira, absolutamente. La propia Constitución ecuatoriana habla del sistema de comercio e inversiones como un solo sistema, porque efectivamente a nivel internacional las inversiones son la contraparte de la transacción comercial. Sí, de hecho en el mundo, por ejemplo, es en la Organización Mundial de Comercio en donde se está negociando el Tratado Multilateral de Inversiones. Es parte del mismo sistema y de hecho, por ejemplo, en lo que acaba de venir conversando el presidente Moreno con el presidente Trump, fue justamente alrededor de un tratado de libre comercio que incluye un capítulo de inversiones, es decir, es parte de la lógica comercial. De hecho, en Estados Unidos, no sé si conocemos bien la institucionalidad allá, pero se llama el Departamento de Comercio, Department of Commerce, que incluye todo el ámbito de inversiones, negocios, emprendimientos, empresarios, etcétera, y por eso tiene esa acepción amplia el término de comercio. En nuestro Amicus Curiae justamente demostramos toda la etimología del término comercial, toda la institucionalidad que incluye el término comercial a nivel internacional y su relación con el concepto de inversiones. Correcto. Una cosa más, al haber presentado el pedido Amicus Curiae, se supone que deben ser convocados a una audiencia. ¿Tenemos ya fecha para eso o todavía no? No, todavía no ha sido anunciado la fecha de una audiencia ni tampoco una fecha prospectiva de cuándo la Corte Constitucional vaya a tomar esta decisión, pero esperamos a que primero pueda ser indefinida, es decir, que se tomen todo el tiempo que sea necesario, pero sabemos que hay presiones del mismo Fondo Monetario Internacional para que en lo que es esta revisión, el Fondo Monetario hace una revisión cada 3 meses y la revisión concluye a finales de este mes de febrero, para que esta revisión ya esté con la interpretación de la Constitución para dar luz verde a los TBIs que faciliten las privatizaciones. Por eso hay un riesgo de que por esta presión del Fondo Monetario Internacional, en particular de la jefa de misión, Ana Ivanova, se quiera presionar a la Corte Constitucional para que esta interpretación se dé hasta el 29 de febrero. Entonces, sí hay una preocupación ahí desde nuestro lado, y por eso hacemos este llamado de atención para que la ciudadanía se interese en los riesgos que se generan con los arbitrajes internacionales de tal magnitud como que, por ejemplo, sea Odebrecht la que pueda enjuiciar al Ecuador. Ya está pidiendo el vuelto, pues. Por esto, ¿no? Ya Odebrecht está pidiendo el vuelto, pues, que es una de las cosas que... No, cosas de locos. Fabricio, mira, en un caso muy reciente que debe llamarnos la atención y que ojalá podamos estudiarlo a fondo, es un reciente arbitraje que una offshore de Odebrecht ubicada en Luxemburgo le enjuicia a Perú, le mete un arbitraje al Perú por $1.200 millones porque Perú le sancionó a Odebrecht por la corrupción.
Sí, entonces, ese es digamos, estamos viendo un disparate total en donde es la empresa corrupta y corruptora la que termina enjuiciando a los países, no solo en jurisdicción nacional, como ya ocurrió en el Ecuador, sino también, en este caso, en las cortes internacionales de arbitraje, ¿no? Correcto. Andrés, gracias por este contacto. Era importante poner en contexto esta situación que está ocurriendo y que ahora mismo está en manos de la Corte Constitucional. Un abrazo a la distancia. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias, Fabricio, y un llamado final a la ciudadanía para que se entere de esto y se empodere al respecto. Muchas gracias. Gracias al economista Andrés Arauz, analista económico, exministro de Estado, quien nos ha puesto en contexto la situación de los tratados bilaterales de inversiones, los denominados TBIs, cuyo debate ahora mismo está en manos de la Corte Constitucional a partir de un pedido de interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución, algo que había sido planteado en 2018 por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y cuyo trámite se ha reactivado en estos días en la Corte Constitucional, tema por el cual Andrés Arauz y otros sectores han solicitado ser recibidos por la Corte Constitucional a través de esta modalidad denominada amicus curiae para que puedan presentar sus observaciones en torno a este tema. 7 de la mañana con 7 minutos en la primera hora.